Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante, para entrar en contexto. Otra vez, la semana pasada hemos observado los primeros versículos del capítulo 7, del versículo 1 al 6. Hoy nos toca avanzar del capítulo 7 hasta el versículo 12. Pero para entrar en contexto y tal vez un poquito usted pueda ver, porque siempre es necesario el contexto. Creo que usted ya se ha percatado, ¿no? El día miércoles, creo, o el día viernes, alguien hizo una pregunta en el discipulado, y el discipulado, todas las 2 horas de discipulado, fue la respuesta a esa pregunta, fue en realidad la clase del discipulado. Porque para poder dar respuestas acerca de temas de teología, de la vida espiritual, no son respuestas de sí, de no, así sencillas. Se requiere conocimientos previos, se requiere poner fundamento y todo eso. Y usted ya se ha dado cuenta que eso es la costumbre que tenemos aquí en la iglesia. Y claro, eso es lo que nuestro Señor también muestra en su palabra, ¿no? Su palabra fue revelada de manera progresiva, y conforme se iba revelando, se iba poniendo un fundamento más, un fundamento más, un fundamento más, para que se pueda comprender la totalidad. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hacemos, eso es lo que estamos haciendo con el tema del matrimonio los domingos en la mañana, y eso es lo que también tenemos que hacer cada vez que nos acercamos a las Escrituras, en este caso, en el estudio que estamos teniendo del Evangelio, de los Evangelios en realidad, ¿no? Viendo Mateo, viendo Juan, viendo Lucas, después de haber terminado el Evangelio de Marcos. Así que por favor, capítulo 2, 7, versículo 1, para entrar en contexto. Esta parte del 1 al 6 lo hemos expuesto la semana pasada, ¿sí? Del 1 al 6, ¿sí? Capítulo 7. ¿Lo tienen? Muy bien. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué dirás? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga, ¿no?, en el ojo tuyo? He aquí el árbol de aguaje, pudiera ser en nuestro contexto, en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y las vuelvan y os despedacen. Ya hemos visto esto la semana pasada. Esta porción del texto lo hemos podido compartir, y hemos observado que nuestro Dios, lo que está condenando aquí, nuestro Señor Jesucristo, está condenando aquí la hipocresía. No está prohibiendo el poder discernir o juzgar acerca de las acciones. No es eso en realidad. Más bien la palabra de Dios nos enseña a juzgar, pero con juicio justo. Y una manera de hacerlo es que no podemos juzgar pecados de las personas cuando nosotros mismos estamos caminando en pecado. Eso implicaría hipocresía. Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Los creyentes no hacemos eso, pero claro que tenemos que amonestar a una persona cuando está caminando de una manera equivocada, cuando está teniendo pensamientos distorsionados a las Escrituras. Obviamente que hay que amonestarlo, pero debe haber un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Debe haber un corazón dado a la santidad, no un corazón entregado pues al pecado. Eso sería hipocresía. Los verdaderos creyentes no hacen eso, dijimos. Y luego el Señor nos invita a que debemos amar pues a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, y luego de todas maneras debemos discernir. Y aunque se nos mande predicar el Evangelio a toda criatura, debes tener en cuenta que hay personas que no lo van a aceptar, y tú entonces tienes que dar un paso al costado y seguir avanzando y predicar a aquellos que sí lo deseen. No des lo santo a los perros, dice el texto, ¿no es así? Y luego llegamos aquí al versículo 7, que es el texto, la porción del texto que vamos a ver. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan,
¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y esto es los profetas, nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor está llamándonos a amar a las personas. Está mostrando en el Sermón del Monte las características que debe tener un verdadero creyente. El verdadero creyente no busca el legalismo. El verdadero creyente tampoco, obviamente, está buscando el libertinaje. El verdadero creyente se caracteriza, en primer lugar, por aquel que reconoce que Dios es todo. Es su máximo tesoro, su mayor tesoro. Se quebranta delante de Él, llorando por sus pecados, busca la misericordia de Él. Ahí es donde comienza el creyente. No es alguien que tiene el corazón de poder observar los pecados de los demás y condenarlos, sino es alguien que en primer lugar observa sus pecados, observa su inmundicia, llora, se quebranta delante de Dios. Así es donde comienza una persona su vida espiritual. Así es como comienza el caminar y la relación con nuestro Dios como hijo. Y Dios como su Padre. Esa es la manera en cómo comienza el verdadero creyente. No es legalista, no es acusón, no está observando pecados ajenos. En primer lugar está observando el suyo y le duele y le quebranta. Y entonces usted se acuerda, el Sermón del Monte está orientado a eso, a mostrar las características que tiene un creyente. Y ahora cuando llegamos acá al capítulo 7, nuestro Señor Jesús está mostrando que nosotros debemos ser compasivos y amorosos para con los demás. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no lo juzgues de manera hipócrita. Nos enseñó la semana pasada. No lo hagas, eso no se hace. Otra manera de amar al prójimo es no perder el tiempo también con aquellos que no están recibiendo el mensaje. Ve y camina sobre otros, ve a otros a quienes sí están recibiéndolo. Y ahora entonces, después de que nuestro Señor Jesús está hablando todas estas cosas, llegamos al capítulo 7 y Él nos va a animar a orar. Es que la manera también de amar al prójimo es a través de la oración. Una persona que te ama no solamente te trae regalos, no solamente te compra cosas. Principalmente quien te ama te lo demuestra. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Orando. Porque es fácil entregar un regalo. Bueno, sacas tu dinero, aunque eso puede ser muy difícil para muchos, ¿no? Que les cuesta gastar, tal vez. De todas maneras, bueno, pues para no quedar mal, toma un regalo, pero luego te acuerdas en el cumpleaños y luego a los 364 días restantes ni te importa ni nada. Una manera de demostrar que nosotros somos creyentes y que amamos a nuestro prójimo, que amamos a las personas que cargan la imagen de Dios, es a través de la oración. Oramos por ellos constantemente. Yo le pregunto, ¿usted hace eso? ¿O solo da regalos? Eso es fácil, como le dije. Orar constantemente por alguien es manifestar amor. Y ahora entonces nuestro Señor Jesús nos anima aquí a orar. Otra vez el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, usted sabe que este texto es muy conocido, pero a la misma vez está muy mal interpretado. Es usado por los carismáticos, es usado por muchos grupos religiosos para decirle a todo el mundo de que acá nuestro Dios ha firmado un contrato exclusivo en el cual cada vez que una persona se acerque a Él con fe a pedirle cualquier cosa, pues Dios está obligado, porque lo ha firmado, está obligado a darte lo que tú quieres. Pero mira, si tú lees esto fuera del contexto, pareciera que diría así. Otra vez, pedid y se os dará. ¿Acaso no está hablando de la oración? Pedid y la respuesta, e inmediatamente dice, se os dará. Buscad y rápidamente la respuesta es hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el versículo 8, porque todo el que pide va a recibir. Por lo tanto, acércate a Dios en oración
y pide y pide y pide. Acércate a Dios buscando y entonces vas a hallar. Llama constantemente, ora constantemente, llama y se te va a abrir las puertas de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tu economía está quebrada? Pídele al Señor. Clama, haz ayuno si es posible. Vamos, te invito a mi ayuno, te invito a mi encuentro, te invito a mi iglesia. Ahí vamos a clamar. Nos vamos a levantar 5 de la mañana clamando, clamando, clamando. Señor, sácame de las deudas. Y la respuesta, dice el texto, que Él te va a responder y te va a dar lo que tú quieres. ¿Eso es cierto? No es así. Pero si lo lees aisladamente, pareciera que dice eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Ángel? Pareciera, sí, honestamente pareciera, ¿no es así? Pareciera. Conocemos que estos textos son mal interpretados. Se pueden sacar de contexto como muchos otros textos que Jesús menciona. Como si Dios estuviera prometiendo conceder cada petición y garantizar que cada vez que tú buscas vas a encontrar, vas a tener éxito. Eso es lo que prometen aquellos que distorsionan el mensaje, aquellos que distorsionan las escrituras. Eso es lo que hacen muchos telepredicadores del YouTube con sus mega iglesias inmensas. Lo que prometen es, vamos, solo te falta fe, activa tu fe y entonces puedes pedir lo que te da la gana o puedes pedir cosas y Él te va a dar. Si tú estás enfermo, el Señor llevó tus enfermedades, solamente ora, ora, ora y entonces te vas a sanar. ¿Por qué? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Eso lo dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, Él ha firmado un contrato en el cual Él se obliga a responder cada una de tus oraciones. Completamente falso. No es así. Si no vemos el contexto, obviamente vamos a caer en esas malas interpretaciones. Eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Él no está enseñando que se puede pedir cualquier cosa que nosotros pudiéramos querer e incluso cosas buenas que pudiéramos querer y entonces el Padre está obligado a que te lo dé. Eso no es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús, recuerde usted lo que dice en Lucas 2:41, versículo 41, en Lucas versículo 41, dice, y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Escuchen, y puesto de rodillas, cuando está Jesús en el Getsemaní, ¿sí? Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Señor Jesús se acerca en oración al Padre en medio, antes de ir a la cruz, antes de ir estando ahí en el Getsemaní. Él está angustiado, como decía Manuel. El problema, el miedo de nuestro Señor Jesús no eran los clavos, no eran los azotes, aunque esas cosas tenían que ocurrir, estaban profetizados, pero no era el miedo a ellos, sino el miedo era o el temor o la angustia de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de no llegar a ese punto en la cruz era porque Él ahí se iba a tomar los pecados de la humanidad, y no solamente tomarlos. En la cruz la Biblia dice que se hizo pecado, siendo santo se hizo el objeto de la ira de Dios, y el Padre en la cruz abandonó a su Hijo. Por eso Él clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y murió en la cruz. Dios murió. Esa era la angustia. Él no quería llegar hasta ese punto. El Dios del universo, el Rey eterno, el que eternamente ha vivido rodeado de majestad, de gloria, servido por todos sus ángeles. Él se encuentra en una situación difícil. Y miren lo que Él hace. Se pone de rodillas, el Hijo de Dios, se pone de rodillas y ora diciendo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Aquí hay alguien que está clamando. La oración suya obviamente es mucho más poderosa que la tuya, ¿no? Y la mía. Pero Él está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué diferente a la oración que hacen muchos. Piensan que pueden venir a Dios
y que Dios está obligado a darle lo que quiere. No, Dios va a dar conforme a su voluntad. Y si su voluntad no es sanarte, así ayunes 100 días, no te vas a sanar. Esa es la verdad. Si su voluntad no es que el ser amado regrese a casa, si su voluntad no es que así ocurra, déjame decirte, aunque hagas vigilias, no va a suceder. Pero por otro lado, claro que el Señor sí hace todas esas cosas. Claro que el Señor sana. Claro que el Señor une matrimonios. Claro que el Señor restaura corazones. Claro que responde. Pero este texto no nos está dando un contrato exclusivo de parte de Dios para que tú te acerques y entonces todo lo que tú quieres Él te va a dar. Él da conforme a su voluntad. Eso es. Y Jesús mismo dijo, yo deseo que este momento pueda ser quitado de mí. No lo quiero atravesar, pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y la voluntad de quién fue hecha? Del Padre, porque terminó en la cruz colgando. ¿Cuál es la oración entonces que el creyente debiera hacer? Pues la oración más básica de todo verdadero creyente, de todo aquel salvo, es que Dios nos use, que nuestras vidas, o sanos o enfermos, o ricos o pobres, o guapos o feos, que Dios nos use para glorificarse a sí mismo. Esa es la oración fundamental, básica de todo verdadero creyente. Que mi vida pueda ser usada para que Dios sea glorificado. No que yo usar a Dios para que yo sea glorificado. No usar a Dios para que entre a mi vida y entonces me solucionen los problemas. No, la oración del creyente es: Señor, entra a mi vida para que yo te sirva, para que yo glorifique tu nombre en medio de cualquier circunstancia. Esa es la verdadera oración del creyente. Claro que podemos pedir por muchas cosas. Claro que nuestro Señor Jesús nos está motivando aquí a que nos acerquemos a la oración, porque eso en realidad es lo que está haciendo. Pero antes de acercarte a Dios en oración, déjame decirte que Él no es el genio de la lámpara maravillosa a quien te acercas cuando estás en problemas, la frotas y entonces te va a dar todo lo que tú quieres. Así no funciona. Así no es. Él es el Dios omnipotente, soberano, que te invita a venir a conversar con Él. Y te invita incluso a pedirle cosas. Pero tienes que saber que como todo hijo, que obviamente es pequeño y no es maduro, viene a pedir muchas cosas que no le convienen. Y entonces el padre sabio termina negándole muchas cosas, pero también termina dándole muchas otras. Y cuanto más nuestro Dios sabiamente sabe qué es lo que tú necesitas, ¿sabes? Hay personas que en estos tiempos de pandemia han dicho, ¿no? Miedo a la pandemia, Señor, ahora sí voy a volver a tu iglesia, volver a tu casa, ahora sí me convierto. Y han comenzado a orar: Señor, sáname, sáname, sáname. Y bueno, pues la gran mayoría no falleció, solamente fueron pocos los que fallecieron. En realidad, según el cálculo, el conteo, los estudios acerca de, tomando en cuenta la población mundial, solamente la población del Perú o la población de Tingumaría mismo, no murieron todos, ni siquiera murieron el 10%, ni siquiera el 5%. Sabemos que muchos de nuestras familias fallecieron y duele eso. Pero en medio de esos tiempos donde todos pensaban que pudieran morirse, se acercaban a Dios diciendo: Señor, ahora sí te voy a seguir. Cuando eso pasó, cuando la pandemia comenzó a mermar, cuando se dieron cuenta que son resistentes o que les dio el COVID y luego no pasó nada más, o sea, no pasó nada grave, y ya, o sea, en la próxima pandemia te veo, Señor. Hasta la próxima pandemia, por favor, ¿sí? Ahí lo voy a apuntar. En el próximo problema te llamo, en el próximo problema me arrepiento, pero como ya está todas las cosas aparentemente bien, no te metas con mi vida. Así no funciona con Dios. Eso es una manera tonta, absurda y necia de tratar al creador del universo. No es tu genio de la lámpara maravillosa. No lo es. No es.
Claro que nos está invitando a orar. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Necesitas trabajo? Acércate al Señor en oración. ¿Necesitas... Bueno, tus deudas también te están angustiando. Bueno, acércate al Señor en oración. Y luego tú mismo corrige tu economía y no estés gastando en cosas innecesarias. Pues. ¿Estás enfermo? Acércate en oración. Llámanos o llama a los hermanos de la iglesia y se puede orar. Aquí se ha orado como iglesia muchas veces sobre personas que han estado completamente delicadas. Y qué hermoso el Señor, su voluntad ha sido sanarlos, ¿no? Ustedes mismos lo han visto, la iglesia se unió en un solo sentir, en oración, en clamor, y la respuesta de nuestro Dios fue inmediata. Pero en otras ocasiones podemos clamar también y la respuesta de Dios, Él sigue respondiendo. Nos puede responder con un sí, nos puede responder con un no. Pero nuestro Dios sabe que si realmente somos creyentes, nuestro mayor anhelo y deseo es que nuestro Dios sea glorificado, dándonos lo que le pedimos o privándonos de lo que le pedimos. ¿Cuál de ellos es esto? Aquel que confía en Dios y está dispuesto a glorificar su nombre en medio de cualquier adversidad, o aquel que está temeroso, miedoso de las circunstancias y entonces está buscando solamente a Dios para que le solucione su problema y una vez solucionado, hasta la próxima. Claro que nuestro Dios puede darnos muchos nos. Claro que lo está haciendo constantemente. Claro que lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta al ver este texto cuando dice, pide y se os dará, busca y entonces encontrarás, llama y se te abrirá, porque todo lo que pides se te va a dar. Pregunta, ¿es un contrato exclusivo en el cual Dios se ha amarrado Él mismo a darte todo lo que tú quieres? Obviamente. ¿Obviamente? Obviamente no. Entonces, cuando nosotros miramos este texto que tenemos enfrente, nosotros tenemos que ponerlo en medio del contexto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que Jesús está aquí reprendiendo en medio de su enseñanza es que nosotros no debemos ignorar todas las escrituras en general. Y no debemos confundir a nuestro Padre Celestial, a un Padre tan generoso y misericordioso y dador. No lo podemos confundir también como alguien a quien nosotros podemos usarlo como nos plazca. No podemos hacer eso. Nos llama a amar al prójimo, nos llama a manifestar cómo es que debemos vivir como creyentes, y en los primeros 6 versículos de este capítulo nos muestra de una manera como negativa cómo es que debes amar a tu prójimo, no juzgándolo, no siendo hipócrita para con él, sino más bien siendo honesto, siendo veraz. ¿No es así? Eso es lo que debemos hacer. Si realmente somos el pueblo de Dios, nosotros no deberíamos ser hipócritas en nuestro caminar, hablando, juzgando, cuando nosotros mismos pudiéramos tener peores pecados escondidos. Pero ahora en los versículos 7 al 12, nuestro Señor nos muestra un lado positivo de lo que sí debemos hacer. Primero nos dice qué no debemos hacer, ser hipócrita y juzgar. ¿Y qué luego? ¿Qué sí debemos hacer? Bueno, pues debemos venir con una actitud de oración constante delante del Señor. Y nos llama a orar cada vez constantemente, a hacerlo con fe. ¿Saben por qué? Porque eso glorifica a Dios. Nos llama a buscarlo en oración en medio de cualquier adversidad o en medio de cualquier alegría, y eso glorifica a Dios. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Glorificamos a nuestro Dios cuando constantemente nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados. Lo que estamos diciendo es: Señor, yo creo lo que en tu palabra dice, que quién soy yo, estoy de acuerdo contigo, tú estás en lo correcto. Al hacer eso estamos glorificando su nombre, y eso es algo que todo creyente debe hacer.
Incluso cuando nos acercamos en oración, Padre Santo, y yo estoy de repente en medio de una diatriba, no sé qué hacer, Padre Santo, debo hacer esto, debo hacer aquello, no sé, Señor, cuál es el rumbo que debo tomar. E incluso cuando hacemos eso, estamos glorificando al Señor, porque estamos mostrando nuestra dependencia total a Él y no estamos confiando en nuestras fuerzas. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que Él tiene el poder, Él tiene la fuerza, Él es omnipotente, Él nos puede guiar. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, sabe cuál es la ruta que debiéramos tomar. Y cuando nos acercamos a preguntarle, y aún cuando no vas a escuchar una voz que te diga, este es el camino, aún así estamos glorificando a Dios el solo hecho de acercarnos a Él, reconociendo que Él tiene el poder, Él es soberano, Él es omnisciente, Él sabe guiar a sus hijos. Cuando le decimos, yo no tengo fuerza, pero tú sí la tienes. Cuando le decimos, mira mi enfermedad, tal vez los médicos desahuciaron, pero tú sí tienes el poder. Y aun cuando su respuesta sea, quiero que estés conmigo, y la enfermedad va a avanzar, aún así el solo hecho de acercarnos y decirle, tú tienes el poder y lo crees de verdad que Él puede sanarte completamente, estás glorificándole, pero no significa que estás poniendo tu esperanza en la sanidad. Eso es muy diferente. Yo les hago una pregunta constantemente, ¿no? Varias veces ya lo hice a la iglesia. ¿Quién tiene más fe? Aquel que dice, Padre, esta enfermedad es terminal, pero yo sé que tú tienes el poder de quitarla. Lo que los médicos no pueden hacer, tú lo puedes hacer. Yo lo creo, sé que lo puedes hacer. Es tan sencillo para ti hacerlo sabiendo que tú creaste el universo. Es tan sencillo para ti hacerlo. Pero Padre, si te place que continúe enfermo, que sea para la gloria de tu nombre. Dame tu gracia para que hasta el último respiro yo siga glorificando tu nombre. Y si me sanas, mientras esté sano y hasta que muera, dame las fuerzas para glorificar tu nombre. Sea cual sea, vivo o muerto, permíteme glorificar tu nombre. Compara esa oración con alguien que viene y dice, Padre, en el nombre de Jesús, rearrebato mi sanidad. Declaro sanidad sobre mi vida. No voy a morir porque tú eres un Dios de vida, no de muerte. Señor, no me voy a morir. Echo afuera espíritu de muerte. Yo te pregunto, ¿quién tiene más fe? Vamos. ¿Quién tiene más fe, Jonathan? El que espera en Dios. ¿Quién no le tiene miedo verdaderamente a la muerte? ¿Quién crees, Cristian? ¿Quién de verdad ha depositado su fe en el Señor sabiendo que vivo o muerto está en las manos del Señor? El segundo es un miedoso. Le teme a la muerte. No confía que incluso muerto, el Señor lo va a resucitar. ¿Se dan cuenta? No nos está invitando el Señor a pedirle cualquier cosa y Él sí o sí lo va a hacer. Él nos está invitando a vivir en comunión, en oración con Él, glorificando su nombre, aun cuando Él dé respuestas contrarias a lo que tú deseas, pero de acorde a su voluntad. Así que cada vez que oramos, lo que estamos diciendo es, yo soy débil, yo soy necio, yo no tengo fuerzas. Señor, tú la tienes. Capacítame para seguir glorificándote en medio de estas circunstancias. Aunque me saques o no me saques, soy tuyo. Por eso es que en esta iglesia oramos de esa manera, pues. No están, tal vez algunos se preguntan, ¿y por qué en la iglesia no arrebatan? ¿Por qué en la iglesia no declaran? ¿Por qué no confiesan? Confesamos que eres un Dios de vida. Y entonces toda enfermedad pasen al frente todos los que quieran ser sanados. Haciendo eso, ¿saben? Es fácil hacer eso, manipular a la gente y llenamos de nuevo la iglesia. Es fácil hacer eso. Más bien, afuera no lo saben hacer, por eso están padeciendo. Es la verdad.
no tienen ni siquiera el carisma para poder manipular como debe ser, lo hacen de manera absurda, tonta, están llevando a gente a condenación, pero no lo saben hacer. Es fácil hacer eso. Padecen más bien, tienen que hacer tantas otras locuras para hacer eso. El asunto es fácil, manipular a la gente es fácil, llenar la iglesia es fácil. Le vamos a dar verdaderamente sanidad si lo podemos manipular y lo hacemos. Usted se pregunta, ¿por qué no lo hacemos acá? Porque hay un temor general de la iglesia, de Dios. No hacemos eso porque no es lo que las Escrituras enseñan. No vengo a buscar a Dios como alguien que me puede solucionar mis problemas solamente. Y luego, no te metas con mi vida. No, venimos a buscar a Dios sabiendo que Él tiene el poder de sostenernos hasta el final. Aún, y confiando en Él, aún cuando la respuesta a nuestras oraciones no sea conforme queremos, pero sí como Él quiere. Así que estos textos obviamente están mal interpretados, completamente mal interpretados. Específicamente el versículo central, ¿no? El versículo 7. Pero lo que Jesús está diciendo con el versículo 7 no es acércate y pide lo que te da la gana. Lo que Él está diciendo, observa y mira que tienes un Padre maravilloso. Qué grandioso Padre celestial tienes. Es lo que nos está diciendo con el versículo 7. Qué maravilloso Padre celestial tienes. Qué Dios maravilloso, que no solamente es Dios, sino es un Padre. Y entonces en los versículos del 7 al 11 tenemos nuestra relación con Dios expuesta. Nos está mostrando cuál es la actitud del verdadero creyente delante de su Dios. Tiene una relación constante, una comunión constante. No es como de repente a veces nosotros como hijos nos olvidamos de estar llamando a nuestros padres, estamos enfocados en muchas otras cosas y nos olvidamos. No, el verdadero creyente no hace eso con Dios. El verdadero creyente está en constante comunicación. No tiene un teléfono, un WhatsApp, pero tiene algo mucho más efectivo y maravilloso, que es la oración constante. ¿Ven? Ante un Dios maravilloso, que no solamente es Dios, sino es Padre. Jesús nos está mostrando que debemos reconocer a Jesús como ese Padre amoroso que Él es. Un Padre santo. Y luego de eso, vemos en el versículo 12, ¿no? Que después de venir en oración al Señor y confianza en el Señor, en vez de dedicarme a ser alguien hipócrita que está juzgando a la gente de manera equivocada, teniendo propios pecados, recuerden que no está, la semana pasada definimos, no se está prohibiendo incluso el juzgar los errores, las doctrinas equivocadas, incluso los pecados de alguien, no está prohibiendo que se le llame la atención. Lo que está prohibiendo es que seas hipócrita al hacerlo, ¿no? Pero alguien que realmente está enfocado en glorificar a nuestro Dios, en vez de hacer estas cosas, ama a su prójimo y comienza orando al Padre, teniendo una comunión con Él. Y luego, para que en el versículo 12 se nos muestra cómo es que después de vivir en comunión con el Padre en oración, nosotros ahora mostramos amor. Se nos muestra cuál es el tipo de amor que debemos tener hacia los demás. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Increíble, ¿no? Porque en el versículo 12 surge el amor que debemos tener por los demás, porque Dios nos ha tratado tan paternalmente, tan amorosamente. Y surge ese amor de manera natural, producido por el Espíritu Santo, que ahora entonces tú quieres tratar a las personas. Tú accionas hacia las personas, hacia tu prójimo, con accionares buenos. Desde el versículo 1 al versículo 6 hemos visto esos aspectos negativos que no tienes que hacer, ¿no? Esos aspectos negativos que implican cómo es que se debe amar sin ser hipócrita, ¿no? A los demás, ¿no? Y luego ahora lo que vemos es cómo es que podemos amarlo de manera más práctica y más real, es orando por ellos y luego obrando en amor para con ellos.
Por lo tanto, entonces, el versículo 8 que dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, no es un contrato exclusivo para él responderte todo lo que tú quieres, sino más bien es como un proverbio usado por nuestro Señor Jesucristo. Eso es como un proverbio. Jesús no está aquí afirmando una verdad general. Esto no está diciendo, esto es una regla sin excepciones. Él está dando una regla en general, en realidad. Y las reglas generales tienen excepciones. ¿Sí o no? Por eso es que esos pequeños nos que nuestro Dios nos da como hijos de Dios, debemos recibirlos sabiendo que el Padre que tenemos enfrente es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, y nos da las cosas que necesitamos en Cristo Jesús. Así que el versículo 8 está ahí para animarnos a obedecer el versículo 7. No es otra cosa. El versículo 8 nos está animando a obedecer el versículo 7. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué está diciendo el Señor? Allá, te estoy animando a que vayas a hacer el versículo 7. ¿Y qué tienes que hacer? Mantente en oración. Eso es. Mantente en oración. ¿Por qué? Porque tienes un Padre amoroso. ¿Se dan cuenta? Y eso nuestro Señor Jesús lo va a ilustrar en los versículos 9 y 10, al dar un ejemplo básico del cuidado normal de un padre, cuando dice en el versículo 9, ¿no? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Usted hace eso? No creo. O si le pide un pescado le dará una serpiente. Otra vez, volvamos, el contexto nos ayuda a ver que estos textos no deben ser usados como un contrato exclusivo para Dios darte todo lo que tú quieres. Lo que nos está mostrando es, hay un Padre amoroso que está dispuesto a darte o no, pero siempre es para tu bien. Que incluso cuando no te da lo que pides, es lo mejor. Porque no te va a dar piedra en vez de pan. No te va a dar serpiente en vez de pescado. Y a veces piensas entonces que Dios no te ha respondido. O te faltó fe cuando recibiste un no de parte de Dios. No, ese no es pescado, no es serpiente. Ese no es pan, no es piedra. Porque el Señor nos da piedra en vez de pan, o serpiente en vez de pescado. Y luego dice en el versículo 7, 11, ¿no? O sea que si tú sabes hacer esto, ¿cuánto más Dios? Si tú sabes que el hombre malvado puede hacer eso, ¿cuánto más Dios? Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y qué son esas buenas cosas a los que le piden? Señor, sáname. Y si Él sabe que eso es bueno y que va a servir para la gloria de su nombre, pues te va a dar eso bueno. Pero si el Señor sabe que más bien con una sanidad terminas perdiéndote, el Señor sabe darte buenas cosas, y muchas de esas buenas cosas es no sanarte y punto. ¿Te das cuenta? Señor, que vuelva ese hombre o esa mujer. Lo necesito. Si realmente va a ser para tu bien, el Señor lo sabe, tú no lo sabes, te lo va a dar. Pero si no es para tu bien, y tú piensas que sí, pero Él sabe muy bien que no es, no te lo va a dar. No te está dando serpiente, te está dando pescado. ¿Se dan cuenta? El contexto nos ayuda a ver eso. El contexto nos ayuda a ver la coherencia de las Escrituras. Ahora escuchen, los judíos, porque acá dice, si ustedes siendo malos sabéis dar dádivas buenas, se le está hablando a los judíos. Eran judíos estos que le seguían, estos discípulos también. Eran judíos, conocían el judaísmo. Y en el judaísmo ellos sabían muy bien que eran malos.
¿Por qué crees que existía el sistema sacrificial? Porque venían reconociendo, yo soy malo y debo morir, así que este animal está muriendo como sustituto mío. El judío sabía que era malo. El judío sabía que no se podía acercar a Dios así, de manera simple. Tenía que venir a través de un sustituto, y ese es el sistema sacrificial que el Antiguo Testamento, que anunciaba el sacrificio sustitutorio de nuestro Cristo en la cruz. Ellos sabían, ellos entendían que Dios era santo, ellos sabían que ellos no lo eran, que Dios es santo y ellos no lo eran. Toda su religión estaba basada en eso. La religión judía está basada en que eran malos y Dios es bueno y los va a juzgar. Eso es, y estaban en lo correcto. Y entonces Cristo les dice, ustedes siendo malos, no hay problema, ellos no niegan eso. Saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar cosas buenas a los que les pidan? Tu hijo que está con anemia, ¿no? Viene y te pide, qué sé yo, chicle, papá, chicle, chicle, papá, chicle. Están queriendo puro chicle nomás. El padre que sabe qué es lo que necesita, está. ¿Sabes qué? Mira, chicle no te voy a dar, yo te voy a dar mejor esto. Una sopa de vaso. O tu pastilla de sulfato ferroso. Porque el Padre sabe qué es lo que necesitamos. Si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas, dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre. Si te das cuenta, te está llamando a orar. No te están diciendo, yo no te estoy diciendo que no debas orar, más bien entendiendo correctamente para qué es la oración. Tú puedes venir libremente sabiendo. Ya no con intenciones, con as bajo la manga, ¿no? Es como el hijo que viene. Tú ya sabes que está viniendo a pedir algo, ¿sí o no? ¿No? Entonces más o menos viene y después, sí, papito, yo te amo, tú eres lo más lindo. Y luego, ¿me compras tal cosa? No podemos venir a Dios delante así de esa manera. Él conoce nuestras intenciones. Venimos a amarle por lo que Él es. Venimos a orar, a conversar con Él porque es nuestra necesidad. Porque morimos si no lo hacemos. No porque nos va a dar algo. Pero lo bueno es que nuestro Dios sí nos da cosas buenas. Si eres creyente, sí te está dando cosas buenas. Y ese darte cosas buenas muchas veces son cosas que tú no necesitas. Y te las rechazas. Eso es. Siendo malos, saben dar cosas buenas. Él no es como el Dios impersonal del Corán. No. Él es un Dios amoroso. Leemos en las Escrituras que Él nos ama, nos llama a amarlo. A pesar de que tú y yo no somos buenos, a pesar de que no merecemos nada, nos llama a vivir en comunión con Él. Y esa comunión se manifiesta a través de constantemente clamar, pedir. Así que la actitud del creyente es eso. Tiene la actitud de clamar y amar, pedir. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Padre amoroso. Así que si tú estás aquí y no eres creyente, no eres cristiano, déjame decirte que tu principal problema, según las Escrituras, es que estás preocupado más en ti que en la gloria de Dios. Tu problema para con tu vida es que vives para ti, no para la gloria de Dios. Ese es el problema de la humanidad. Cada ser humano vive para sí mismo, para la gloria de su nombre, para exaltarse a sí mismo. Y esa es una manera frustrante de vivir. No es la manera correcta de vivir. La manera correcta de vivir es vivir para la gloria de nuestro Dios. Es importante que podamos entender eso. Los creyentes nunca nos hemos creído superiores a los demás. Los creyentes sabemos que somos personas completamente malvadas, depravadas, que nos dirigimos al juicio eterno de Dios. Pero sin embargo, el Padre Celestial ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la realidad. Esa es la verdad.
Así que Jesús, ¿qué está usando aquí? La imagen de Dios como nuestro Padre que está en el cielo y que está dispuesto a darnos cosas buenas. Siempre te va a dar cosas buenas. Acércate en oración siempre. Pero recuerda que muchas de esas cosas buenas son cosas que tú pides, pero pides mal. No las necesitas. Y qué hermoso que nuestro Cristo está mostrando la imagen del Padre la imagen de Dios como Padre. Ahora, yo sé que hay malos padres, porque de las mejores figuras que Jesús usa, que la Biblia usa acerca de quién es Dios, es que Él se muestra siempre como Padre. Es la mejor imagen que Él pueda mostrar de cómo es Él, como un padre. Pero yo sé que pueden haber muchas personas resentidas con sus padres aquí. ¿Por qué? Porque no han sido buenos padres, han sido padres ausentes, padres tal vez abusivos, pero normalmente los padres son una de las mejores imágenes que Dios da al mundo de cómo es Él. Los padres tienden a ser generosos para con sus hijos, que incluso les causan problemas. Los padres siguen cuidando a sus hijos, aun cuando sus hijos causan demasiados problemas. La imagen del Padre es una imagen maravillosa que Dios tiene de sí mismo. Y nuestro Dios, pues, creó padres para que podamos nosotros mostrar la imagen de Él mismo incluso. Un Padre maravilloso. Qué posición privilegiada nos ha dado Dios a nosotros, padres, de poder mostrar, en la primera línea, de mostrar quién es Él a la nueva generación, ¿no? Un Padre amoroso, un Padre que cuida, un Padre sabio. Pero al final, en el mejor de los casos, solo señalamos la dirección. En cambio, nuestra generosidad no puede ir mucho más allá. En cambio, el verdadero Padre Celestial tiene una generosidad maravillosa que sobrepasa la sabiduría de cualquier padre terrenal. Matthew Henry, este comentarista, dice lo siguiente: toda la comprensión de todos los tiernos padres del mundo, comparada con las tiernas misericordias de nuestro Dios, no sería más que una vela al sol o una gota en el océano. Junta a todos los padres del mundo buenos y no se compara absolutamente en nada al verdadero Padre que es nuestro Dios. Esa es la verdad. Y Jesús dice: acércate a Él en oración. Pide, clama. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud del Hijo de Dios. Y por último, después de que hemos visto cómo es que Jesús condena la hipocresía, porque así no se ama, ¿no es así? También habla acerca de la necesidad de discernimiento al momento de presentar el Evangelio. Nos ha estimulado a la oración, nos estimula a clamarle a Él, sabiendo que Él es un Padre amoroso, tierno y misericordioso. Por último, en el versículo 12, nuestro Jesús nos instruye a amar de una manera como el mundo no sabe amar, hermanos. Léanlo conmigo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Espérate, aquí Jesús no está usando la palabra amor, pero sí que se encuentra el amor aquí de manera bien notoria, si se da cuenta. No hay necesidad de usar la palabra amor para reflejar verdadero amor. ¿Han escuchado esas frases fáciles? Ay, te amo, eres el amor de mi vida. No es fácil decir te amo. En estos tiempos con el WhatsApp es más fácil todavía. Antes, incluso si tú querías declararte a una chica, tenías que esperar el recreo a la salida y entonces me gustas, te amo, una carta que se le entregas y después te encuentras. Ahora no, por el WhatsApp nomás, me gustas, y todo se va y lo deja en visto y esperando a ver si muerde el anzuelo o no. No, se puede decir te amo sin de verdad sentirlo. El verdadero amor es demostrado. Y aquí se está diciendo, Cristo nos llama a amar, aunque no vemos las palabras amor aquí. Y esto es la ley y los profetas, dice nuestro Señor Jesús.
Recuerden que en Mateo 22, cuando alguien le pregunta, ¿qué es la ley y los profetas? Él dice, el mandamiento más grande es esto: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen, ¿no? De en qué consiste al final la vida cristiana: de amar a Dios por sobre todas las cosas, y luego después de amarlo, de verlo a Él como tu Padre celestial, amoroso, y que te entregaste a Él y vives para la gloria de su nombre. Él te da su amor para que tú luego ames a los demás como a ti mismo. En eso se resume la vida cristiana. Tal vez usted pueda decir, pero pastor, aquí hay una frase que se parece a unos dichos antiguos ahí, muy, muy antiguos del pasado, incluso antes de que la Biblia se pueda escribir, ¿no? Hay algo semejante. ¿No será que el Señor ha tomado estas palabras de culturas antiguas, egipcias? Tal vez. Bueno, déjame decirte que, aunque pudiera parecerse, no es así. En el pasado había una frase que decía, no le hagas mal a nadie si no quieres que te la hagan a ti. Algo así. Una frase que básicamente esa es la frase, pero en distintas culturas, dichas de distintas maneras, pero básicamente eso. Es decir, no le hagas mal a nadie. Y eso es la base del juramento hipocrático. Creo que nos puede decir Mitzi, ellos. Porque en el juramento hipocrático lo primero que dices es, juras no hacer daño. ¿No es así, Mitzi? Así es, ¿no? Juras no hacer daño. Es decir, no vas a dar medicamento que le haga daño a alguien. Es decir, no vas a hacer daño. Eso es lo primero que juras, no hacerle daño a nadie, a las personas. Eso es parte del juramento hipocrático. Claro, incluye muchas otras cosas, pero básicamente eso. Y entonces piensan, porque esto viene desde los griegos, ¿no? Entonces piensan, esto es semejante, o sea, es no hacerle daño. No se refiere a eso, hermanos. Esto, porque tú puedes decir, pastor, yo soy buena, yo la verdad soy el mejor vecino, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. Pero el verdadero cristiano no está solamente no buscando hacerle daño a alguien. Si te das cuenta, aquí lo que se nos está ordenando, vean ustedes, versículo 12, dice, no es que no hagas nada, sino más bien, si realmente amas, haz algo. Es muy diferente, ¿te das cuenta? ¿Lo podemos ver? O ya se me durmieron todos. No, prometo no hacer daño. No es no hacer daño solamente. Eso lo hace el mundo. Más bien prometes hacer algo. Hacer el bien. ¿Quieres ver quién es verdaderamente un creyente? No es aquel que no hace nada por sus vecinos. No es aquel que no se mete con sus vecinos. No es aquel que no se mete con el prójimo porque vive tranquilo. Yo camino, a nadie le hago daño. No, es aquella persona más bien que busca hacerle bien al prójimo. Eso es un paso más grande, mis amados hermanos. En la Palestina del primer siglo, la ley parecía que solamente se usaba como en beneficio de cada uno de ellos para proteger sus propios intereses de los líderes religiosos. Todo era para beneficio propio. Los líderes religiosos buscaban su beneficio propio. Pero nuestro Señor Jesús quería que su pueblo se diera cuenta de que no es la manera de vivir de un verdadero creyente. No es solamente no hacerle daño, sino que hacerle cosas buenas al prójimo. Y eso es lo que se refiere del versículo 7 al 11. Esto es la plenitud del amor de Dios hacia nosotros, de que cuando nuestros corazones están llenos de su amor, nosotros no solamente no hacemos daño, nosotros hacemos bien intencionalmente. ¿Por qué? Porque así se manifiesta el amor de Dios. Vean ustedes cuando dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo amó? Diciéndolo, los amo. No, Dios amó al mundo y dio a su Hijo. ¿Se dan cuenta?
No es que Dios amó al mundo y entonces solamente lo dejó ahí como romántico. No, dio a su hijo, entregó a su hijo, le hizo un bien a la humanidad entregando a su hijo. Y ahora cuando te llama a ti a ser parte de su familia, de sus hijos, no te llama a no hacer nada. No te llama solamente, hermanito, sí, el Señor te bendiga. No, te llama a hacerle bien al prójimo. Eso es un paso mucho más lejos, ¿no, hermano José? Porque como estamos cargados de amor, queremos manifestar ese amor. No haciéndole mal a la gente, como en el juramento hipocrático, sino haciéndole bien a la gente, intencionalmente invirtiendo nuestras vidas para ellos. Nos está dando entonces Jesús una manera muy sencilla de aceptar y sostener la gran verdad de que debemos amar a los demás hechos a la imagen de Dios. Y lo debes hacer intencionalmente. No hagas a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esa era la frase común en el pasado. No sé, aunque parece esto como nuestro texto dice más bien haz algo bueno por los demás. No es que no hagas a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No solamente nos quedamos en ello. Nosotros intencionalmente hacemos cosas buenas por aquellos, incluso que nos dañan. Es algo activo. La vida cristiana es algo activo. Hermanos, no pienses que por el hecho de venir a la iglesia ya estás salvado. Si tú no estás mostrando amor activo hacia los demás, entonces esto es solamente una hipocresía más. Esa es la verdad. Qué maravilloso el carácter de los hijos del reino, ¿no? No viven un amor romántico. Hermanito, si yo te amo. Sí, vecinito, yo te quiero. No, se demuestra con acciones. No solamente no hacerle daño, no solamente no botándole basura al patio, sino tal vez recogiendo su basura. Es diferente, ¿se dan cuenta? Qué hermosa la manera de nuestro Señor Jesús enseñarnos de cómo es que somos verdaderamente creyentes. Y luego, más adelante, Pablo llama a los maridos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor sacrificial, entregando su propia vida. Y esa es la manera en la que Cristo llama a que los cristianos vivan para con los demás, entregando su vida. No es solamente no hacer nada, es hacer algo. ¿Y qué es eso? Cristo entregó su vida por ti y ahora te llama, entrega tu vida por los demás. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque déjame decirte que los creyentes sí están dispuestos a hacerlo. Y entonces ahora tú ya comienzas a darte cuenta si eres creyente o no. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por los demás o solamente vienes porque te parece cómodo? ¿O solamente aceptas a algunas personas porque te caen bien o porque te hacen algo por ti? ¿O vives preocupado por hacerle un bien, entregando parte de tu vida, de tu tiempo, incluso de tu dinero, a aquellos que incluso no te tratan bien? Hermanos, eso es la vida cristiana. Cristo es nuestro ejemplo supremo de amor abnegado. Y no solamente llama a los maridos a entregarse por sus mujeres. En realidad el creyente le llama a imitar a Cristo. Cristo se entregó por nosotros. Entrégate por los demás. No vivas egoístamente. Esa no es la manera de vivir de un verdadero creyente. Qué maravilloso. Ese es el gran llamado, si tú no conoces a Cristo hoy. Ese es el gran llamado de Cristo que te hace hoy. Deja de vivir para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Comienza a vivir para la gloria de Dios. Entiende que Él es Dios que merece toda la honra, toda la gloria. Él está dispuesto a perdonar tus faltas y tus pecados. Acércate a Él en arrepentimiento y fe, en confianza a Dios. Confía en lo que Él ha hecho en la cruz al derramar su sangre por tus pecados. Entiende que el Padre aceptó ese sacrificio ahí en la cruz y te ha imputado su justicia, te ha perdonado todos tus pecados. Entiende que Él está dispuesto a ser un Padre para ti.
Y entonces, como respuesta a ello, comienzas a vivir para los demás, no para ti. ¿Saben, hermanos? Qué triste y absurdo es vivir para uno mismo. ¿Usted se da cuenta de eso? Ay, que no me saludaron. Ay, que no me miraron. Ay, que me trataron mal. Ay, que me miraron por encima del hombro. Ay, que no me respetan. Estás viviendo para ti y eso es absurdo. El cristiano vive para los demás. Porque encontró que el Dios del universo entregó su vida por él. Y ahora él está dispuesto a entregar su vida por los demás. Solamente sigue el ejemplo de su Señor. Está manifestando amor verdadero. Qué maravilloso, ¿no? Así que como inició el sermón pasado, debemos luchar contra la hipocresía. Debemos luchar contra el desamor hacia los demás. Debemos hacer eso. Debemos entregarnos a la oración sabiendo que tenemos un Padre amoroso y misericordioso. Y luego termina diciéndonos, ahora, ¿quieres demostrar que realmente eres un creyente? Ama de tal manera que haces algo. Le haces el bien. No solamente no haces nada, sino le haces bien a aquellos que incluso no te hacen bien. ¿Quieres demostrar que eres creyente? Esa es la manera. Ponte de pie para terminar. Les dije hace unos momentos que vivir para nosotros mismos es frustrante. Es completamente frustrante vivir para nosotros mismos. Ay, que mis sueños, ay, que mis anhelos. Ay, que si me queda bien la ropa o no, si no me queda mal estoy frustrado. Y si me queda mal estoy frustrado. Las chicas especialmente, ¿no? Qué absurda manera de vivir, es lo que siempre le digo a mis hijas. No se preocupen tanto por la imagen. No lo hagan, vivan lo que Dios les ha dado. Vivan para el Señor. Y entonces no te importará. Qué feo, qué triste es vivir atrapado viviendo para sí mismo. El Señor te invita a vivir de una manera más gloriosa. Niégate a ti mismo. Deja de amarte tanto. Aprenderás a perdonar cuando lo hagas. Quitarás toda frustración cuando lo hagas. Deja de amarte tanto y cambia ese amor intenso que tienes por ti en un amor intenso por aquel que te dio la vida y está dispuesto a recibirte como Padre. Y cuando recibas ese amor, entonces tendrás amor para entregar a los demás. Así viven los creyentes. El poder de Dios los capacita para eso. Padre Celestial,